Ok, vamos a empezar con una pregunta que seguro más de uno se ha hecho. ¿Qué es lo que hace que una idea, que un conocimiento sea de verdad científico? Hoy, justamente, vamos a meternos de lleno en el ADN de la ciencia para entenderlo. Y es que, a ver, ¿cuál es la línea que separa un hecho científico de, no sé, una creencia o una simple opinión? Porque, ojo, que algo suene muy lógico o nos convenza no significa automáticamente que sea ciencia. Hay reglas del juego. Miren, para que esto quede súper claro, hagamos un viaje rápido al pasado. Antes se pensaba que la fiebre era por un exceso de sangre. ¿Y la cura? Pues la sangría. Bastante loco, ¿no? Pero en su momento, eso era la ciencia. Ahora, claro, saltamos a hoy y sabemos que la fiebre es una respuesta a patógenos gracias a la microbiología. Este contraste es clave para entender que la ciencia no es algo fijo, no es una foto, es una película que sigue corriendo, que evoluciona. Bueno, aquí está la hoja de ruta de lo que vamos a ver. Nos vamos a sumergir en las 7 características que, según el autor Rubén Pardo, definen a la ciencia moderna. El ADN de la ciencia. ¿Cuáles son las reglas del juego científico moderno? Bueno, empecemos por acá. La idea misma de ciencia no es algo que haya estado siempre ahí, tallado en piedra. Es más bien una construcción histórica, y sus reglas van cambiando con el tiempo. Y son 7. 7 características fundamentales que Pardo identifica. Básicamente, si un conocimiento quiere llevar la etiqueta de científico hoy, en nuestro paradigma moderno, tiene que cumplir con estas 7 condiciones. Son como los mandamientos de la ciencia actual. Primera característica: describir, explicar y predecir. Esto es como la misión triple de la ciencia. No se queda solo en observar y decir, mira, eso está pasando. No, va mucho más allá. Quiere entender el porqué de las cosas. O sea, la ciencia tiene que ser capaz de describir un fenómeno. O sea, contarnos cómo es, cuáles son sus características. Luego tiene que poder explicarlo, que es donde se pone interesante, porque busca las causas, las leyes que lo rigen. Y finalmente, si de verdad entendió, tiene que poder predecir. Con base en esas leyes, debería poder anticipar qué va a ocurrir. Es un combo de 3, inseparable. Bien, vamos a la segunda característica, que para mí es el verdadero motor de la ciencia, lo que la mantiene viva y avanzando. Hablamos del carácter crítico. ¿Qué significa esto? Que el pensamiento científico, en su esencia, es un pensamiento que pregunta, que duda, que interpela. No acepta las cosas porque sí. Se opone de frente a cualquier dogma, a cualquier verdad revelada. La ciencia es, fundamentalmente, la lógica de la pregunta. Y esta tabla lo deja clarísimo. Por un lado, tenemos el saber crítico, la ciencia, que siempre está preguntando, que entiende que la verdad es provisoria, que activamente busca sus propios errores para corregirlos. Y por el otro, el dogma, respuestas fijas, verdad absoluta y sobre todo la prohibición de preguntar. Son 2 mundos opuestos. Y esta frase lo resume perfecto. Las verdades científicas son siempre relativas y provisorias. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia vive en un estado de alerta constante, buscando el error, porque sabe que lo que hoy parece una solución, mañana, con nueva evidencia, podría no serlo. Es una humildad intelectual tremenda. Ok, pasemos a las características 3 y 4, método y fundamento. Aquí es donde hablamos de las barandas de contención de la ciencia, por así decirlo, los procesos que le dan rigor y orden. A ver, el carácter metódico. Esto es simple. Para que algo sea científico, no se puede llegar al conocimiento de cualquier manera, por arte de magia. No, se tiene que seguir un camino, una serie de pasos que están definidos de antemano. Un método, que no es otra cosa que un procedimiento explícito y repetible. Y un ejemplo clásico de estos son los momentos de la investigación que plantea Sabino. Primero, el momento lógico. Ok, ¿qué vamos a estudiar? Se define el problema. Después, el diseño metodológico. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Se arma el plan. Luego, el momento técnico. Manos a la obra, a recolectar los datos. Y al final, el momento de síntesis. Se analizan los resultados y se sacan las conclusiones. Es una estructura que le da orden a la curiosidad. Y junto con el método viene la fundamentación. De nada sirve seguir pasos si lo que se afirma no tiene sustento. Y este sustento tiene 2 patas. Por un lado, la coherencia lógica.
Lo que se dice tiene que tener sentido dentro de su propia teoría, no puede haber contradicciones. Por otro lado, y esto es crucial, la validación empírica. O sea, hay que ir a la realidad, a los hechos y contrastar la idea. La ciencia necesita tanto de la razón como de la experiencia. Muy bien, llegamos al último tramo, las características 5, 6 y 7, sistema, lenguaje y objetividad. Estas son las que se aseguran de que el conocimiento científico sea coherente, claro y, en la medida de lo posible, universal. Vamos con la sistematicidad. ¿Qué es esto? Que la ciencia no es una colección de hechos aislados como estampillas en un álbum. Es un sistema. Cada nueva idea, cada nuevo descubrimiento tiene que encajar lógicamente con lo que ya se sabía. Es un todo ordenado y sin contradicciones internas. Exacto, es como dice la frase, un progreso ladrillo a ladrillo. La ciencia va construyendo sobre sí misma. Cada nuevo conocimiento es un ladrillo que se apoya en la base de los anteriores. Así es como avanza, al menos en los periodos de lo que se llama ciencia normal, donde todos comparten un mismo paradigma. La sexta característica, un lenguaje preciso y unívoco. La ciencia odia la ambigüedad. Busca que cada palabra, cada término, signifique una sola cosa, exactamente la misma cosa para cualquier persona que lo lea en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque la comunicación tiene que ser perfecta, sin malentendidos, para que el conocimiento pueda ser verificado y compartido. Y llegamos a la séptima, y quizás la más discutida, la pretensión de objetividad. La idea, el ideal, es que el científico pueda separarse de sus propias opiniones, de sus valores, de su historia personal, para observar el objeto de estudio de la forma más neutral posible. Se busca un conocimiento que no dependa del sujeto que conoce. Pero claro, aquí surge la gran pregunta. ¿Es eso posible? ¿Podemos realmente dejar de ser quienes somos para conocer el mundo de forma totalmente pura, objetiva? Y la respuesta, como señala el autor Botasso, es que no, nunca al 100%. Quienes investigan son personas, con su historia y su subjetividad. Y por eso, justamente por eso, Pardo no habla de objetividad a secas, sino de pretensión de objetividad. Es un horizonte, una meta a la que se aspira, un esfuerzo constante por minimizar la subjetividad, aun sabiendo que eliminarla del todo es imposible. Y con eso, unimos todas las piezas. Veamos el legado de este paradigma moderno. Entonces, estas 7 características que vimos, la capacidad de describir y predecir, el ser crítica, metódica, fundamentada, sistemática, con un lenguaje preciso y con pretensión de objetividad, no son puntos aislados. Juntas son el ADN de la ciencia moderna. Forman el checklist, por así decirlo, que define qué es y qué no es conocimiento científico en nuestra época. Este conjunto de reglas ha construido el mundo como lo conocemos. Ha sido increíblemente poderoso. Pero si algo aprendimos al principio, es que la ciencia evoluciona. Estas son las reglas del juego hoy. La pregunta que queda flotando es, ¿cuáles serán las reglas del juego mañana? ¿Cómo será la ciencia del futuro?